Le damos la bienvenida a la doctora Diana Lucía Álvarez Romero, médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente San Bartolomé, quien nos va a hablar sobre torsión anexial. Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación al cuerpo médico del Hospital San Bartolomé. El tema de la noche es torsión ovárica o torsión anexial. Y bueno, vamos a hacer un resumen. Vemos que la torsión ovárica puede definirse como la rotación tanto completa o incompleta del ovario o de la trompa de falopio, y esto a la vez va a conllevar una disminución o una pérdida completa del aporte sanguíneo. Es muy importante recordar que el ovario tiene doble circulación o doble irrigación, y ahora lo vamos a ver. Epidemiología, vamos a ver que del 3, esta patología da del 3 al 7% de las urgencias ginecológicas, se da en un 30% en pacientes menores de 20 años, es por eso la importancia de reconocerla, sobre todo por su futuro reproductivo, y en la mayoría se da en pacientes o mujeres en edad fértiles, siendo muy poca la prevalencia en pacientes posmenopáusicas. Es más frecuente en niñas mayores de 10 años, ya que hay un influjo hormonal y esto puede aumentar el tamaño de los ovarios. El 64% se da en el lado derecho, ya que el lado izquierdo tiene una protección, por así llamarlo, del intestino o del sigmoides, que va a reducir la movilidad y que genera mayor estabilidad, reduciendo en sí la torsión de este lado. Y por otra parte, en el lado derecho tiene el ligamento útero-ovárico derecho es más largo que el lado izquierdo, y eso también lo puede predisponer más a una torsión. En mujeres adultas, la causa más común está dada por alguna presencia de masas anexiales, no siendo necesario en pacientes pediátricas, ya que vemos que en ellas puede darse sin presencia de una masa anexial, incluso hasta en un 46% de estas pacientes. Entonces, como les mencioné, la irrigación del ovario del anexo es doble. La principal arteria que irriga es la arteria ovárica, pero también hay ramas ováricas de la arteria uterina. Entonces, es importante también saber esto, porque una torsión puede no bloquear completamente la irrigación del ovario debido a esta doble irrigación. Las etiologías o las causas pueden ser diversas, incluso puede darse una torsión espontánea de trompas y ovarios. También puede verse anomalías en el desarrollo tanto de las trompas, por ejemplo, trompas demasiado largas, o en algunos casos ausencia del mesosalpinx, o patologías intrínsecas del ovario en sí. La más frecuente o las más comunes van a ser los tumores o los quistes de diversos tipos, quistes simples, complejos, teratomas, y en algunos casos también puede darse por traumatismos. Vamos a ver que tenemos una gran cantidad de diagnósticos diferenciales de esta patología, como pueden ser apendicitis, una enfermedad inflamatoria pélvica, un quiste ovárico, un tumor ovárico, un síndrome de hiperestimulación ovárica, endometriosis, embarazos ectópicos, incluso hasta cálculos renales o del uréter. Como manifestaciones clínicas, la principal va a ser el dolor abdominal agudo, que puede darse incluso desde el 88 hasta un 100% de las pacientes. Puede tener una duración no tan corta porque hay pacientes que datan esto de días, y incluso hay algunas veces que se puede dar dolores intermitentes, es decir, presentan el dolor agudo, luego cede, luego nuevamente lo presenta, que puede darse por torsiones parciales que se resuelven espontáneamente. En estos pacientes es muy importante observarlas. Puede presentarse también náuseas en un 67%, otras datas mencionan incluso hasta un 88%, puede darse vómitos también en un alto porcentaje, en un 62%,
Es no tan frecuente encontrar a veces signos peritoneales o rebote entre un 12 a un 27%, e incluso hay pacientes en las que no se pueden encontrar masas palpables, pero bueno, esto se puede ver entre un 17 a un 82%. Hay que tener principal cuidado con pacientes que aún no han iniciado vida sexual debido a la imposibilidad de hacer un examen bimanual. Tal vez se pueda hacer vía rectal, pero es bastante incómodo para este tipo de pacientes. Entonces, no siempre se va a encontrar la masa palpable. Y si ya tenemos un alto grado de sospecha, pacientes que vienen con dolor, asociado a náuseas o a vómitos, lo más indicado sería realizar una ecografía. En la ecografía, por ejemplo, en el modo B, vamos a ver agrandamiento ovárico unilateral mayor a 4 centímetros, un engrosamiento tubárico mayor a 10 milímetros, quistes periféricos y líquido libre o hemoperitoneo. Y en la ecografía Doppler vamos a ver signos de un pedículo torcido o llamado el signo de caracol o de Whirlpool, y también una pérdida o una disminución de la vascularización según el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ovario edematizado, con líquido libre, con los pequeños quistes periféricos, y hacia el lado derecho, no sé por qué no puedo poner el puntero, se puede ver incluso parte de la trompa. Y por ejemplo, al Doppler se puede ver el signo del caracol o el signo de Whipple, ¿no? El que está señalado ahí con las flechas. También se puede evaluar por tomografía, que no sería tan indicado, aparte de nuestro medio, no es lo más rápido para diagnosticar, pero también es una opción. Se puede evaluar, se puede ver también un engrosamiento tubárico o partes de las masas quísticas. Puede haber una ascitis, hemoperitoneo. Va a haber una el ovario afecto va a estar medianizado, una desviación del útero hacia el ovario afecto también, y una pérdida del realce entre el estoma ovárico y la trompa. Ahí en la imagen donde está la flecha se puede ver, donde está la flecha se puede ver el signo de caracol o de torsión, que también se menciona en tomografía. Resonancia magnética también puede ser utilizada. Se ve también en contraste T2, se ve una hiperintensidad del estroma ovárico, pero no es lo más utilizado. Y está demostrado que el mejor método diagnóstico auxiliar sería la ecografía. Entonces, ya tengo prácticamente el diagnóstico hecho de esta paciente. El manejo se debe de basar en un principal objetivo, ¿no? El objetivo va a ser destorcer y tratar de conservar lo más que se pueda ese ovario, sobre todo si son pacientes en edad fértil, en edad reproductiva, que no han tenido hijos, y sobre todo si son niñas o adolescentes. No hay un tiempo exacto de la interrupción, de cuánto tiempo debe pasar desde la interrupción vascular para que se pueda causar un daño irreversible. Algunos estudios incluso han demostrado que luego de 3 días o 72 horas de presentarse el cuadro de torsión, el ovario aún presenta o es resiliente o resiste a esta disminución del flujo. Y esto debido a lo que les mencioné hace un momento del doble sistema de irrigación. Y debemos de sacar la idea, esto lo hemos visto, lo veo en la última guía que tiene la COG del 2019, hay que desterrar la idea de que un anexo en laparoscopía o en cirugía abierta, azul o negro, va a ser sinónimo de oforectomía. Hay que tratar de salvar ese ovario a toda costa, e incluso en esta guía se menciona que al destorcerlo se hace una segunda visión, un second look, más o menos a las 36 horas, y se ve que el ovario ya retomó su color normal. Entonces, lo ideal es destorcer. Si hay un quiste o hay una masa, hay algo que debamos de retirar, se retira.
y se observa posteriormente a la paciente que no presente ningún otro síntoma de abdomen agudo, y si es posible hacer un second look si es que ha estado muy violáceo el tejido para verificar que haya retornado a su coloración normal. Y luego finalmente mencionan que no hay una evidencia de un tromboembolismo luego de una distorsión del anexo que esté descrita en la literatura. Porque antes, bueno, incluso cuando yo hacía la residencia, me decían que no era muy viable hacer una distorsión de un anexo violáceo, ¿no? Que lo normal debería ser ingresar, vemos un anexo violáceo y retirarlo por completo para evitar justamente este supuesto tromboembolismo. Pero en esta revisión, en este comité de opinión, han visto muchos estudios y han demostrado, bueno, no hay en sí descrito en la literatura que se haya evidenciado un tromboembolismo debido a una distorsión de un anexo. Y esta es lo que les mencionaba. Ahí está la imagen, la primera, donde se ve un anexo completamente torcido, violáceo, aparentemente no viable. Se realiza la distorsión y a las 36 horas post la primera cirugía se realiza un second look y se evidencia que el tejido ha recobrado su color normal y su vitalidad. El ovario sigue siendo funcionante. Y bueno, por el manejo ideal debería ser por la laparoscopía. No siempre la tenemos a mano, ya sea por infraestructuras o de repente por capacitaciones del mismo personal, tanto médico como enfermería, etc. Si no es así, se puede hacer por cirugía abierta. Lo ideal es ingresar lo antes posible, una vez sospechado el diagnóstico, a programar la cirugía y realizarla, sobre todo si son pacientes adolescentes o si son pacientes pediátricas, porque como les mencioné, en ellas más del 46% de ellas no van a tener una masa visible en ecografía y ni siquiera van a tener como causa en la laparoscopía una masa. Entonces es importante entrar solamente a distorcer el anexo. Y bueno, este video es bastante práctico, está torcido sobre su propio eje, se levanta y solo por el propio peso se destuerce, pero es importante revisarlo y ver por qué o cuál pudo haber sido la causa de la torsión, ¿no? Y bueno, se ve finalmente que es a causa de un quiste y luego se procede a retirar el quiste, ¿no? Y bueno, finalmente, para recalcar que la importancia de hacer el diagnóstico, ¿no? Muchos pacientes llegan con dolor, abdomen agudo, luego se les manda a cirugía generalmente, cirugía las evalúa, dice que no es de ellos, la mandan a gineco la evalúa, de repente no se ve nada aún en ecografía, porque no siempre se puede ver en ecografía, y luego regresa a cirugía o pasa a pediatría si fuera un paciente pediátrico, y este tiempo de demora es vital para este tipo de pacientes. Hay muchas pacientes que terminan realizándose forectomía siendo muy jovencitas, de muy temprana edad, y esto es lamentable, ¿no? Si ya se tiene la sospecha y tenemos el nivel de complejidad necesario para solucionar su problema, tiene que ingresar a sala de operaciones, hacer una laparoscopía diagnóstica o terapéutica según sea el caso. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta para la doctora, por favor?
David. ¿Hay preguntas, por favor? Bueno, al no tener preguntas, le agradecemos a la doctora su participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor de la Cruz. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.